Queridos amigos, buenas tardes. José Yescas los saluda en nombre de Urantia Toronto en español. Hoy día 26 de junio damos inicio a nuestra sesión número 115 de lectura y estudio de la revisión 2021 del libro de Urantia. En esta oportunidad vamos a empezar el documento 64, las razas de color, las 6 razas de color, que empiezan en la página 718 del libro original. Muy bien, como siempre empezamos con una pequeña oración, la voy a ofrecer yo. Amado Padre Celestial, una vez más te agradecemos por reunirnos, por estar aquí ah, dispuestos a estudiar las verdades reveladas, asimilarlas lo mejor posible para poderlas compartir con nuestros hermanos. Te pedimos para esto que abras nuestra mente y nuestro corazón. Asimismo, te pedimos por las personas que sufren problemas de salud, problemas económicos, eh, que sufren las guerras, las persecuciones, en fin, para que tu santa misericordia ilumine a las personas que pueden intervenir para que eso cambie y este mundo sea algo mejor donde vivir. Bien, te pedimos por todos los que están aquí presentes y por los que nos ven por nuestro canal de YouTube. Te damos gracias por la presencia de Jesús entre nosotros. Y bueno, a nombre de Él, te pedimos que esta sesión sea de beneficio para todos nosotros. Amén. Muy bien, entonces le damos la bienvenida a Mayra, que acaba de conectarse. Bienvenida, Mayra. Voy a incluirte acá entre los Gracias, lectores. Marlene. Y ahora mismo vamos a compartir el libro. Ok. Este libro todavía no lo he terminado de ilustrar. En fin, cuando lo termine se los voy a enviar. Seguramente no va a ser hoy día, sino mañana o pasado. Ok, ¿ya lo ven? Muy Y bien. ya, Pepe. Entonces, Gloria, ¿nos puedes leer la introducción, los 2 primeros párrafos, por favor? Sí, claro. El libro Durantia, documento 64, las razas evolutivas de color. Esta es la historia de las razas evolutivas de Urantia desde los días de Andón y Fonta, hace casi 1 millón de años, pasando por los tiempos del príncipe planetario hasta el final de la edad de hierro. La raza humana tiene casi 1 millón de años. La primera mitad de su historia corresponde aproximadamente a los días anteriores al príncipe planetario de Urantia. La segunda mitad de la historia de la humanidad empieza con la llegada de y la aparición de las 6 razas de color, y periodo considerado como la antigua Edad de Piedra. Muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida a Rita, que acaba de entrar. Ok. Bien, entonces aquí el documento empieza diciéndonos que la humanidad tiene casi 1 millón de años. Esto ya lo habíamos visto en el documento anterior, en dos documentos anteriores. Y la primera pareja humana se originó repentinamente de una pareja de primates superiores, ¿verdad? Esto sucedió en la Mesopotamia. Y esta pareja, esta primera pareja humana, que tiene exactamente 993.509 años al 2024, ¿no? Tenía las características físicas, las características morfológicas y la capacidad mental que tenemos actualmente los seres humanos, podríamos decir el hombre moderno, ¿no? Sin embargo, la descendencia de Andón y Fonta se degeneró, como vamos a ver más adelante. Ya habíamos leído un poco de eso. Bueno, entonces esta pareja excepcional nos dicen que
en muchos aspectos han sido la pareja más excepcional de en toda la historia de la humanidad, ¿no? Imagínense, pónganse a pensar en los grandes genios, en los grandes artistas, y Andón y Fonda, dentro de lo que ellos, digamos, le correspondió vivir, fueron extraordinarios. Bien, ellos fundan la primera raza en este mundo, que serían los andonitas, los descendientes de Andón. Andón con Fonda, obviamente, ¿no? Esta primera raza andonita es algo muy especial que no se da en todos los planetas, se dio en Urantia, ¿no? Como vamos a ver más adelante, lo mismo que pasó con las razas de color, que es el elemento esencial de este documento, ¿no? Las 6 razas de color. Entonces, am, estos andonitas emigraron al oeste, a Europa principalmente, no penetraron mucho en el interior de Asia y en un principio no poblaron África. Entonces, en los siguientes 500.000 años se fue poblando el mundo, hasta llegar a una población de más o menos 1.500, creo, millones de habitantes. Eso se ve, lo vamos a ver en el siguiente documento. Ahorita no les preciso bien la fecha, pero algo así sucedió a lo largo de 500.000 años. Al completarse estos 500.000 años, sucede un evento extraordinario. Viene el príncipe planetario. Pero paralelamente a la llegada del príncipe planetario, había una familia que había dado origen a las 6 razas de color en una sola generación. Más adelante vamos a ver todos los detalles de cómo sucedió ese fenómeno. También fue una intervención deliberada de los portadores de vida. Acá los portadores de vida, como ustedes saben, se tomaron sus licencias porque este era un planeta experimental. Hicieron varios experimentos. Algunos no les dieron resultado, como vimos con los mamíferos, que los primeros fueron no placentarios, no resultó, después los hicieron placentarios. Y así han hecho una serie de experimentos y lo mismo sucedió con las razas. En este momento está entrando Anita. Voy a anotarla en la lista de lectores. Anita, bienvenida. Bien. Entonces, hace 500.000 años sucede esto de las razas y viene el príncipe planetario, quien inaugura la primera dispensación planetaria. ¿Qué significa esto? Que viene Dios a los hombres a dar una revelación también en esa dispensación. Y así lo hizo el príncipe Caligastia durante 300.000 años, hasta que cometió el grave error, el fatal error de plegarse a la rebelión de Lucifer, como ustedes saben, ¿no? Bien, entonces este príncipe fundó unas escuelas que fueron pues el centro de la cultura, el centro de la civilización y también del culto religioso en la humanidad, ¿no? Pero esto lo veremos en el documento 66. Bien. Ahora nos dicen que en estos últimos 500.000 años de historia de la humanidad es lo que en arqueología o en antropología se llama la edad de piedra, ¿no? Sin embargo, vamos a ver más adelante que este, eh, hay algunas publicaciones científicas que dicen que la edad de piedra comenzó hace 3 millones de años. Estoy teniendo algunos pequeñitos problemas en avanzar el documento. Creo que es porque está en Word. Vamos a hacer una cosa para no correr el riesgo de que se nos cuelgue. eh, Voy a dejar de compartir un ratito, un segundito. Y voy a hacer una cosa. Cuando he visto que cuando el documento está en PDF, ya no, parece que consume menos memoria, algo bueno pasa que ya no oscila y no me consume muchos recursos del sistema. A ver, esto lo voy a hacer en 3 minutos. Discúlpenme la pausa, para lo cual tengo que cerrar el documento. A ver, vamos a Los cerrar. voy saludando a todos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo Rita, también, bienvenida. me diste la bienvenida y no podía activar, Hola. sacarle ni el micrófono ni la cámara. No me Entonces, digas. sí, por eso me demoré en... Hola a todos.
Ya, Hola Ritis. ok. Vamos a convertir el documento. Todavía no está completo, después lo voy a volver a compartir, obviamente. Lo voy a volver a convertir a PDF cuando esté listo. Esto es el problema con esta máquina que tiene una tarjeta de video no muy potente. La tarjeta de video está mal. Ok, vamos a convertirlo. Esto no se demora nada. Y cuando me he dado cuenta que cuando lo pongo en PDF, ya no pasa eso. Solamente cuando está en Word, cuando pongo el documento en Word. ¿Será que tengo varios documentos en Word abiertos? Pero también he intentado cerrar los otros y sigue persistiendo el problema. Ok. Ya casi está en 95%, 97%, 100%. Perfecto. Vamos a descargarlo. Perfecto. Ahora sí. Cerramos acá. Y lo abrimos desde acá. Como PDF. A ver qué pasa. Curiosamente, cuando un documento, digamos, pesado se convierte a PDF, se reduce su peso. ¿Se han dado cuenta de eso? Sucede eso. Voy a ampliar un poquito acá. Ok, vamos a ver qué tal. Lo minimizo. Voy a volver a compartir. Esto tengo que correr. Ok, okidoki. Ahora sí. Veamos, pues, qué tal. Ya se ve, ¿no? Ok, Ya se ve. muy bien. Bien, Pepe. Ok, vamos a entrar ahora a la primera sección. Marlene, por favor, nos lees el primer párrafo. Primero, los aborígenes andónicos. El hombre primitivo hizo su aparición evolutiva en el planeta hace algo más de 1 millón de años y vivió una ruda experiencia. Evitaba instintivamente el peligro de mezclarse con tribus similares inferiores. Por las áridas tierras tibetanas, con sus 9.000 metros de altitud, le impedían emigrar hacia el este. Tampoco podía ir hacia el sur ni hacia el oeste, porque el mar Mediterráneo, no mucho más grande que ahora, se extendía por el este hasta el Océano Índico, y cuando fue hacia el norte se encontró con el avance del hielo. Pero incluso cuando el hielo frenó su emigración y a pesar de la creciente hostilidad entre las tribus en dispersión, los grupos más inteligentes nunca se plantearon irse a vivir al sur, entre sus peludos primos arborícolas de intelecto inferior. Muy bien. Acá les he puesto cómo era eso. Era muy parecido a lo que está en este mapa, solo que el mar Mediterráneo cubría esto que se llama la península arábica, ¿no? Que está entre el Mar Rojo y acá el Golfo Pérsico, ¿no? El mar Mediterráneo se extendía todo esto y se conectaba con el océano. Este es el mar Arábigo y este es el océano Índico, un poco así como está acá. Bien, esto lo tomé de una exposición que hizo no sé quién en la Asociación Urantia España hace ya varios años. Y bueno, le voy a dar el crédito al final del documento, voy a poner que lo he sacado prestado de ahí. Y ustedes ven que aquí Italia y Sicilia eran una sola franja de tierra que se conectaba con África. ¿Ven? Tampoco existía acá el Canal de la Mancha. Creo que había ya un puente terrestre entre España y África también. Y esto viene el Mediterráneo y abarca todo esto, ¿no? Acá está la India. Entonces ellos estaban acá estaban los andonitas, ¿no? Hacia el este estaban las montañas del Tíbet, ¿no? Heladas y áridas. Hacia el norte el hielo que venía descendiendo desde la región ártica. Y hacia el sur las razas inferiores, estos hombres simios mezclados con los simios que se habían degenerado, habían perdido todo lo bueno.
de su estirpe andónica. Ujú. Bien, entonces eso es lo que estaba pasando. Todos estaban acorralados. Y esta situación, como nos dicen, les templó el carácter y también les impulsó o les estimuló el sentimiento religioso, ¿no? Dijeron, Dios mío, ¿por qué estamos tan mal, no? Qué difícil nuestra existencia, o la existencia que nos ha tocado vivir, ¿no? Em, Eso es algo que, bueno, templa el carácter, ¿no es cierto? También estimula la invención y la iniciativa. Bueno, como todos sabemos, la vida fácil, con toda la mano, conduce al ocio y al retraso. Esos eran los tiempos del tercer glacial, como vamos a ver más adelante. Le tocaría, perdón, he leído Marlene. José Luis, por favor, tómate el siguiente y quizás los dos siguientes. Muchas de las primeras emociones religiosas del hombre surgieron de su sentimiento de impotencia ante el entorno enclaustrado de su situación geográfica. Montañas a la derecha, agua a la izquierda, hielo al frente. Pero estos andonitas progresivos no quisieron volver con sus parientes inferiores arborícolas del sur. Arborícola significa que vivían en los árboles como los monos. Sigue el siguiente párrafo, por favor. Estos andonitas evitaban los bosques en contraste con las costumbres de sus parientes no humanos. El hombre siempre se ha deteriorado en los bosques. La evolución humana solo ha progresado en espacios abiertos y latitudes altas. El frío y el hambre de las tierras abiertas estimulan la actividad, la invención y la iniciativa. Mientras estas tribus andónicas engendraban a los pioneros de la raza humana de hoy entre las dificultades y y las privaciones de los duros climas del norte, sus primos atrasados seguían disfrutando de los bosques tropicales en las tierras del sur, de su primitivo origen común. Imagínense ustedes. Bien, eso es lo que acabamos de comentar. Me adelanté un poquito. Renato, léete el siguiente. Estos acontecimientos ocurrieron durante el periodo del tercer glaciar. El primero, según los cálculos de los geólogos, los dos primeros glaciares afectaron poco al norte de Europa. ¿Me sigo con el otro? Sí, continúa con este. Durante la mayor parte de la edad de hielo, Inglaterra estuvo comunicada por tierra con Francia. África se unió posteriormente a Europa mediante el puente terrestre de Sicilia. En la época de las emigraciones andónicas, una senda terrestre ininterrumpida conectaba Inglaterra en el oeste con Java, en el este pasando por Europa y Asia. Pero Australia volvía a estar aislada, lo que favoreció aún más al desarrollo de su peculiar fauna propia. Ok. Bien. Acá nos están hablando de la edad de hielo. Bien. Esto lo vimos en el documento 61, el documento de los mamíferos. Bueno, convendría repasar un poco esto de la edad de hielo. Hubieron 6 invasiones, ¿no? de hielo durante la edad de hielo. O sea, el hielo avanzaba, retrocedía, volvía a avanzar, volvía a retroceder, y en cada uno de esos avances, este, ciertas regiones del planeta se congelaban más que otras, y todo este proceso, por eso se llama edad de hielo, duró como 2 millones de años. ¿Ok? Bien, el primer y segundo glaciar, dice, es ignorado por nuestros científicos, los geólogos, ¿no? Porque los estudios que han hecho, básicamente en Europa, han visto que no hubo, ¿no? Hielo. Las dos primeras invasiones de hielo no tomaron mucho Europa, por eso no encontraron, ¿no?, signos de glaciar. Para la ciencia, el primer glaciar es en realidad el tercero. ¿Ok? Bien. El primer y segundo glaciar empezaron hace 2 millones de años. El hielo empezó a cubrir el nordeste de Norteamérica y Groenlandia. ¿Ok?
Y esto duró 500.000 años, ¿no? Para luego caer más al sur en una segunda invasión sin comprometer mucho ni Europa ni Asia, ¿no? Por eso que estos dos primeros glaciales, ¿no? No han sido registrados científicamente. Bien, la tercera glaciación, que es la primera para los geólogos, empezó hace más o menos 1 millón de años. Y es coincidente con la aparición de los primeros seres humanos, que tienen 900, ya vimos, exactamente al 2024, la especie humana tiene 993.509 años. El libro de Urantia da un cálculo exacto, pero al año 1934, el año en que se entregaron los documentos. Bien, durante la edad de hielo, el hielo, como les digo, avanzaba y retrocedía. Y eso lo hizo varias veces, lo hizo 6 veces. ¿No? Los primeros seres humanos avanzaron desde la Mesopotamia, donde se produjo, pues, ¿no?, la aparición repentina de Andón y Fonta, hacia Europa, bordeando el Mediterráneo, y al Asia en los periodos interglaciares, ¿no? Cuando la nieve les permitía, cuando el hielo les permitía avanzar. No hubieron seres humanos en el hemisferio occidental hasta casi al final de la edad de hielo. Y hace 750.000 años, el cuarto glaciar avanzaba por el centro y el este de Norteamérica, llegando hasta, como habíamos visto, Ohio, Illinois y Pensilvania. En Asia llegó a su punto más meridional, o sea, bajó todo lo que se pudo hasta casi llegar a las zonas tropicales. Y en Europa hasta los Alpes. Los Alpes contuvieron el avance del hielo. El quinto avance del hielo fue hace 500.000 años, justo cuando aparecían las razas de color, ¿no? Y cuando vino el príncipe planetario. En este glacial, 3 brazos cubrieron Norteamérica, pero no bajaron mucho, ¿no? También en Europa no fue muy extensa la invasión de hielo, pero la sexta y última invasión de hielo, que sucedió hace 250.000 años, fue la mayor de todas, sobre todo en América del Norte, avanzando como 2.400 kilómetros al sur. Bien. Este último glaciar fue el que dejó estos grandes lagos y los múltiples pequeños lagos que hay tanto en Canadá como en Estados Unidos. Perdón, Marlene, ¿querías preguntar algo? Acabo de ver tu manito. Sí, gracias. ¿Estas glaciaciones eran manipuladas o era natural? Es un fenómeno completamente natural. Como vimos en ese documento, se produce por la atmósfera estaba cargada de vapor de agua, porque el clima había estado cálido, templado o caliente. Inclusive no había frío en los polos, todo el planeta era caliente, ¿no? Entonces, cuando se elevaron las tierras, cuando los continentes emergieron y llegó a una altura mucho mayor de la que hay actualmente, llegó hasta 9.000 metros, ¿no? La corteza terrestre, entonces se produjo una condensación brusca. Empezaron unas lluvias intensas y prolongadas durante años. No paraban las lluvias, ¿no? Y entonces esto se congeló en las tierras altas. Y ese hielo después se desplazó y se compactó, se solidificó. Bueno, es un fenómeno que sucedió porque el planeta estaba así en ese momento. Al final del documento nos dicen que ya no van a haber más glaciaciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque ahora todo el hielo se ha concentrado en los polos, ¿no? Tanto en la región ártica como en la región antártica está ya todo el hielo que podría formarse por la atmósfera que tenemos actualmente. Ahora hay muchos climas, ahora los océanos se han separado, los mares, y todo eso ha creado que las corrientes y los vientos y todo eso no permitan que nuevamente volvamos a vivir una edad de hielo de 2 millones de años, imagínense. Entonces, esto fue así y terminó, ¿m? Hace 150.000 años aproximadamente. El último glaciar le tomó 100.000 años llegar y retirarse y concentrarse en el Polo Norte.
Entonces, como le decía, una vez consolidados los polos del planeta, no podrán haber nuevos glaciares. Esta edad glaciar o edad de hielo científicamente se conoce como el Pleistoceno. Y como les dije, duró aproximadamente 2 millones de años. Esto para repasar lo que vimos en el documento 61. Ok, seguimos. El ser humano apareció en plena edad de hielo, imagínense. O sea que el último millón de años hubo todavía edad de hielo, ¿no? Eso ha terminado recién, hace unos 150.000 años. A ver, leyó Renato. Mayra, por favor, tomas el siguiente. Un momentito. Creo que acá estamos, en los descendientes de Andón y Fonta. Ok. Hace 950.000 años, los descendientes de Andón y Fonta habían emigrado a gran distancia hacia el este y hacia el oeste. Hacia el oeste pasaron por Europa hasta llegar a Francia e Inglaterra. En épocas posteriores penetraron hacia el este hasta llegar a Java, donde recientemente se han encontrado sus huesos, el llamado hombre de Java, y siguieron después su camino hasta Tasmania. Ok. Bien. Inglaterra y Francia estaban unidas por tierra, imagínense. No había esto del canal de el canal, sí, pues el Mar del Norte, el canal de Mancha. Todo estaba unido y entonces la gente pasó, ¿no? Las tribus se desplazaron. ¿No? También se fueron eh, de Europa a África porque estaba unido a través de un puente, como les mostré en el mapita ese, de Sicilia que es el extremo sur de Italia, estaba pegado a África. ¿Mm? Además, dicen que había una ruta ininterrumpida, o sea, se podía ir por tierra caminando durante miles de años, ¿no? Desde Inglaterra hasta la isla de Java. Ustedes saben, la isla de Java pertenece a Indonesia, ¿no? Indonesia es un país que tiene 27.000 islas. Y el llamado hombre de Java es el famoso Pithecanthropus erectus. No sé si han oído hablar ustedes de ese término que a mí me parece gracioso, que es el hombre de Java, ¿no? ¿Por qué dice descubierto recientemente? Porque cuando entregaron el libro en el año 34, había pasado poco tiempo desde el descubrimiento de este esqueleto, del hombre de Pithecanthropus. Fue descubierto en 1892 o 93. Tengo por ahí, anoté la fecha, creo. Bueno, interesante todo esto. Ok, ha leído Mayra. Rita, por favor, nos tomas el siguiente párrafo. Los grupos que fueron hacia el oeste se contaminaron menos que las estirpes atrasadas de origen ancestral común que los que fueron hacia el este, que se mezclaron mucho con sus atrasados primos animales. Estos individuos no progresivos se desviaron hacia el sur y se cruzaron enseguida, chocó con las tribus inferiores. Más tarde, sus descendientes mestizos volvieron al norte en número creciente y se reprodujeron con los pueblos andónicos en rápida expansión. Estas desafortunadas uniones deterioraron indefectiblemente la estirpe superior. Cada vez menos asentamientos primitivos conservaban el culto al dador de aliento. La primera civilización de los albores estaba amenazada de extinción. Léete el último párrafo también para comentar los dos últimos. Y así ha sido siempre en Urantia. Civilizaciones muy prometedoras se han deteriorado sucesivamente y han terminado extinguiéndose por la insensatez de permitir a los superiores procrear libremente con los inferiores. Mil disculpas, chicos, que estoy acá con todos los perros. Los perritos. Ok. Bien, entonces, hace 950.000 años, ¿no? Andón y Fonta habían aparecido
hacía ya varios miles de años, ¿no es cierto? Habían pasado como 40.000 años. Y los andonitas, los descendientes de Andón y Fonda, habían ido emigrando hacia el este, como les decía, hasta la isla de Java, ¿no? O sea que ese hombre de Java, que se le atribuye una antigüedad de 500.000 de años, era uno de estos andonitas, ¿no? El Pithecanthropus erectus era andonita, ¿ok? Bien. ¿Qué más nos dicen? Eh, Fueron migrando y desgraciadamente se mezclaron con las razas inferiores, con los que habían migrado al sur y entonces degeneraron, perdieron mucho de la herencia andónica. Sí, Marlene. Porque lo último que dice es la insensatez de permitir a los superiores procrear libremente con los inferiores. ¿Acaso no debe ser al contrario? O sea, que no se mezclen con los inferiores para que la raza sea más pura. Claro, dice, lo he subrayado, la insensatez de Sí, permitir a los superiores procrear libremente con los inferiores. O sea, si uno se mezcla o si uno tiene descendencia con una persona eh, racialmente inferior, entonces se pierde lo bueno que uno puede tener. O sea, si hay un cruce entre dos razas superiores, comparten los buenos genes, la herencia, en forma positiva, pero si se mezclan con gente que se ha cruzado con animales, ¿no? Con simios, entonces se pierde lo bueno de la especie humana original. O sea, la pareja original de Andón y Fonta, como les digo, tenían prácticamente la misma genética que nosotros, digamos, la civilización moderna. Pero eso se degeneró y durante miles de años sucedió esto. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo hubiera podido evitarse? ¿No? Si esta gente andaba y no podía saber hasta qué punto eh, las parejas que escogían eran superiores o inferiores a ellos, ¿no? No, lo veo muy difícil. ¿No? Bien. Creo que fue inevitable y ni siquiera los portadores de vida pudieron controlarlo, ¿no? O es que así estaba dispuesto, que primero hubiera una degeneración. Pero no todos se mezclaban. Ahora vamos a ver, ahora que entremos al siguiente, la siguiente sección, cómo algunas tribus sí mantuvieron la tradición de Andón y Fonta, ¿no? Evitaron mezclarse, ellos sí se daban cuenta quiénes eran simios o humanos, humanoides, ¿no? Y no se mezclaban con ellos. Octavio, seguramente vas a complementar lo que estamos conversando. Adelante. ¿Y entonces qué fue de esa descendencia, oiga? De los que se mezclaron con razas inferiores, ¿qué pasó con ese grupo pues de seres que Bueno, nacieron? ¿Se murieron muchos, con el tiempo o no, qué no, fueron no. eliminados o qué pasó? Miren lo que pasó, ahora lo vamos a leer más adelante, ¿no? Las tribus que se daban cuenta de que había parte de la población que estaba degenerada, que se comportaba como animales, que no se les podía enseñar nada, no se les podía civilizar, estaban, digamos, actuando de forma totalmente instintiva como animales, decidieron exterminarlos. O sea, se organizaron de una forma que se fueron encima de ellos y los mataron a todos o todos los que pudieron. Se salvaron muy pocos. Vamos a ver que hubieron varias guerras de exterminio. ¿No? Eso lo vamos a leer más adelante. No quiero adelantar para que esto sea más, vayamos más ordenadamente. Ok, entramos a los pueblos Foxal. Una pregunta. Esos Sí, eran por lo que se habían juntado con seres inferiores. claro, esta descendencia de Andón y Fonta se dispersó y bueno, se encontraban con homínidos o otros primates
o bien de la rama que dio origen a los monos, ¿no? A las especies modernas de monos. Ya en esa época habían simios, habían ¿cómo se llamaban estos? Los gibones y otros simios salvajes, terriblemente peligrosos, que eran agresivos y atacaban al ser humano. Había que estar a la defensiva con ellos. Pero los monos modernos, me estoy hablando del gorila, el chimpancé, ¿qué más? Todas las especies de monos modernos vienen de una rama. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de esto de los mamíferos, primero vienen las especies protohumanas, ¿no? Los precursores. Después vienen unos mamíferos, viene una mutación y vienen unos mamíferos intermedios. De esos mamíferos intermedios, la evolución toma dos rumbos totalmente divergentes. Una pareja, la más avanzada de estos mamíferos intermedios, la más inteligente, digamos, da origen a una pareja de primates. Y esos primates son los antecesores directos, animales, todavía, de la especie humana. Y paralelamente, la pareja más inferior, la más brutita, digamos, de estos mamíferos intermedios, también tiene unos gemelos, hombre y mujer, ¿no? O macho y hembra, diríamos, porque eran animales, que dan origen a toda la rama de los primates. Eso lo vimos en ese documento de los mamíferos, ¿ok? El 61. Entonces, esos primates estaban ahí, también habían poblado el mundo. Y entonces, esta gente descendiente de Andón y Fonta se cruzaron con estos primates o con las ramas simias. Y por supuesto, degeneraron su especie. Y salieron unos mestizos, les llaman ahí. Estos mestizos inferiores, degenerados, ¿no? En gran mayoría fueron exterminados cuando la gente más civilizada se dio cuenta de que era un problema, ¿no? Era un estorbo y un peligro al mismo tiempo. Bien, vamos a seguir leyendo. ¿Ha leído Rita? Anita, por favor. ¿O has leído Anita todavía, no? Ya. Los pueblos de Foxhall. Foxhall, ya. Bueno, Bueno, como quieras. en 2000 años, las artes de Andón y Fonta y la cultura de Onagar estaban desapareciendo de la faz de la tierra. La cultura, la religión e incluso el trabajo del pedernal se encontraban en su punto más bajo. Ok. Acá están mencionando a Onagar. Creo que se ha mencionado se me ha pasado decirles que Onagar fue un descendiente de Andón y Fonta que apareció hace 983.323 años. Hemos leído eso todavía, ¿no? Porque este Onagar fue algo así como un líder espiritual, alguien que trató de elevar un poco la espiritualidad de las personas en ese momento. Les dio ciertos principios morales, ¿no? Bueno, entonces, creo que más adelante vamos a volver con Onagar. Sigue el siguiente párrafo, Anita, por favor. Estamos hablando de hace 900.000 años. Ya habían pasado cerca de 75.000 años desde Andón y Fonta. Fue entonces cuando numerosos grupos mestizos inferiores llegaron a Inglaterra procedentes del sur de Francia. Esas tribus se habían mezclado tanto con las criaturas simiescas de los bosques que apenas eran humanas. No tenían religión, pero trabajaban toscamente el pedernal y poseían suficiente inteligencia para hacer fuego. Miren, apenas eran humanas y ya habían llegado a Inglaterra, ¿no? Procedentes del sur de Francia. Ya les dije que había un puente de tierra entre Francia e Inglaterra. ¿No? ¿Y qué pasó después?
A ver, Anita, léenos el siguiente párrafo que es cortito. Le siguió en Europa un pueblo prolífico y algo superior, cuyos descendientes se extendieron pronto por todo el continente, desde los hielos del norte hasta los Alpes y el Mediterráneo por el sur. Estas tribus fueron la llamada raza de Heidelberg. Heidelberg. Mira, la raza de Heidelberg también se han encontrado los cráneos, los esqueletos, y la reconstrucción a partir de los cráneos es esta, ¿no? Este sería un Heidelberg. Y este sería el mestizo, ¿no? Entonces, ellos cruzaron de Francia a Inglaterra. Felizmente, estos Heidelberg eran muy prolíficos, dicen. ¿Qué quiere decir? Se reprodujeron en gran número y llegaron a superar a los mestizos. Y se organizaron también muy bien. Y poblaron toda Europa. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, siempre había alguna tribu que mantenía un poco la pureza de la estirpe andónica. Ok. Gloria, nos lees el siguiente, por favor. Y claro, durante este largo periodo de decadencia cultural, los pueblos de Foxal en Inglaterra y las tribus de Badonan en el noroeste de la India siguieron manteniendo algunas de las tradiciones de Andón y ciertos restos de la cultura de Onagar. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver quiénes eran estos Badonan que vivían en el noroeste de la India, ¿no? Sigue el siguiente párrafo, por favor, Glorita. Sí, los pueblos de Foxal eran los que estaban más al oeste y lograron mantener gran parte de la cultura andónica. Conservaron también sus conocimientos del trabajo del pedernal y se los transmitieron a sus descendientes, los antepasados lejanos de los esquimales. Okay. O sea, estos esquimales provienen de descendientes de los pueblos Foxal, ¿no? Que poblaron Europa y las Islas Británicas. Bien. Le tocaría a Marlene. ¿Nos lees este último párrafo? Aunque los restos de los pueblos de Foxal han sido los últimos que se han descubierto en Inglaterra, estos andonitas fueron realmente los primeros seres humanos que vivieron en esas regiones. En aquella época, el puente terrestre comunicaba aún Francia con Inglaterra, y como la mayoría de los primeros asentamientos de los descendientes de Andón bordeaban los ríos y las costas de entonces, hoy están bajo las aguas del Canal de la Mancha y del Mar del Norte, pero quedan aún 3 o 4 en las tierras costeras de Inglaterra. Inglaterra. Bien, entonces habían muchos andonitas viviendo en esta zona alta de Francia, que es la zona de la Normandía, ¿no? ¿Recuerdan el río Somme que habíamos hablado la semana pasada? Ahí vivía mucha gente. Esa gente se desplazó hacia las Islas Británicas. ¿No? Bien, y eran los pueblos Foxal, que fueron los antepasados de los esquimales. Muy bien. Entonces, ellos fueron los pobladores más inteligentes, ¿no? Como dice acá. ¿Puedes leernos el último párrafo, por favor, Marlene? Muchos de los pueblos. Muchos de los pueblos de Foxal más inteligentes y espirituales mantuvieron su superioridad racial y perpetuaron sus costumbres religiosas primitivas. Estos pueblos, mezclados luego con estirpes más recientes, emigraron desde Inglaterra hacia el oeste después de una invasión posterior del hielo y han sobrevivido como esquimales de hoy en día. Ok. Entonces queda claro de dónde vienen los esquimales. Pasamos a la tercera sección del documento. José Luis, por favor. 3. Las tribus de Badonan. Además de los pueblos de Foxal en el oeste, se mantenía en el este otro centro activo de cultura. Este grupo vivía en las estribaciones de las tierras altas del noroeste de la India.
entre las tribus de Bandonán, un, tara- un tataranieto de Andón. Estos pueblos fueron los únicos descendientes de Andón que no practicaron nunca sacrificios humanos. Bien, acá ya nos dicen quiénes eran, ¿no? Badonán había sido un tataranieto de Andón y se habían instalado en esta zona alta de la India, al noroeste de la India, ¿no? Y ahí había un pueblo entero que mantenía las costumbres, que mantenía el estilo de vida y la civilización que habían fundado los descendientes puros de Andón y Fonta. Sí, Marlene, querías preguntar algo. Stonehenge en el Reino Unido podría haber sido elaborado o construido por ellos, por los andonitas, Posiblemente por los Foxal, por los Oxal, sí. Stonehenge, ¿sí? Claro, es difícil ponerle antigüedad a esas piedras, pero ya ellos podían hacer viviendas de piedra. Y lo interesante es cómo pudieron subir esos bloques tan pesados de piedra, ¿no? Vamos a ver. O posiblemente hayan sido hombres azules o naranjas que eran gigantes, como vamos a ver más adelante. Aunque no estoy seguro si llegaron hasta ahí, los naranjas y los azules, y los los verdes y los naranjas. Ok. Am, José Luis, ¿quién ha leído? ¿Le Yo toca? leí, Ok. Tú has leído un párrafo o dos, el primero, ¿no? ¿no? El primero. A ver, léete el siguiente, por favor. Estos badonitas de las tierras altas ocupaban una extensa meseta rodeada de bosques, atravesada por arroyos y rica en caza. Al igual que algunos de sus primos del Tíbet, vivían en toscas cabañas de piedra, grutas situadas en las laderas y galerías semisubterráneas. Ven ustedes, ya hacían ellos viviendas de piedra. Recuerdan que leímos en el documento anterior que hacían los muros y detrás de los muros hacían una piedra que rodara para cerrar como puerta, ¿no? Y así defenderse de animales salvajes, qué sé yo, ¿no? Y estaban ya en una casa, bueno, prácticamente en una casa. Muy bien. Renato, nos lees el siguiente párrafo. Mientras que las tribus del norte tenían cada vez más al hielo, las que vivían cerca de su tierra de origen llegaron a tener pánico al agua. Observaron que la península mesopotámica se hundía gradualmente en el océano y aunque emergió varias veces, las tradiciones de estas razas primitivas se forjaron en torno a los peligros del mar y al miedo a un hundimiento periódico. Este miedo, unido a su experiencia de inundaciones fluviales, explica que buscaran tierras altas como lugar seguro donde vivir. Porque ellos huían del mar, ¿no? Y entonces por eso se ubicaron en esas tierras altas, esas tierras de montaña. Ujú. Léete el siguiente, por favor, hacia el oeste, hacia el este. Hacia el este de los pueblos de Badona, en las colinas del Siwalik, al norte de la India, se encuentran los fósiles más cercanos de todo el planeta a los tipos de transición entre el hombre y los varios grupos prehumanos. Muy bien, este es un dato interesante para los arqueólogos, ¿no? Les están dando la ubicación donde pueden encontrar fósiles, eh, probablemente esqueletos, cráneos de los tipos de hombre y grupos prehumanos que vivieron en esa zona, ¿no? En las colinas de Siwalik, al este, al este de los pueblos Badonán, ¿no? En la parte alta de India. Muy bien. Es mi Ah, turno. interesante. Mayra, por favor. Ok. Hace 850.000 años, las tribus superiores de Bandonan empezaron una guerra de exterminio contra sus vecinos inferiores de tipo animal. En menos de 1000 años, la mayoría de los grupos fronterizos de animales de esas regiones habían sido destruidos o expulsados hacia los bosques del sur. Esta campaña de exterminio de inferiores
trajo consigo una ligera mejora de las tribus montañescas de entonces. Los descendientes mezclados de esta estirpe badonita mejorada aparecieron en el escenario del mundo como un pueblo aparentemente nuevo, la raza neandertal. Eso es lo que habíamos mencionado hace un ratito, ¿no? Que las tribus de gente más civilizada se daba cuenta de que estaban rodeados de unos animales humanoides peligrosísimos, entonces decidieron exterminarlos. Y en menos de 100 años, dicen acá, que prácticamente barrieron con todos. Y lo que quedó, bueno, siguieron ellos reproduciéndose entre ellos y mejoró la raza, ¿no? Y apareció un nuevo pueblo, una nueva estirpe post-andónica que fueron la raza de Neandertal. Nos dicen acá razas, ¿no? Pero en realidad no eran distintas razas, eran los mismos andonitas que de diferente estirpe, o sea, menos mezclada. Habían más mezclados, menos mezclados, y estos neandertales no llegaban a ser como fueron Andón y Fonta, ¿ah? Pero eran mejores de los que habían estado, ¿no? Y los que habían exterminado, ¿no? Que se habían cruzado con animales. Vamos a ver qué pasa con estos neandertales. Los neandertales también están descritos en la antropología y hay cráneos y esqueletos completos neandertales. Vamos a ver si hay tiempo, les hago un pequeño repaso de lo que dice la arqueología y la antropología sobre la historia del hombre, ¿no? Del ser humano, que se remonta, según ellos, hasta unos 3 millones de años, ¿no? Pero sabemos que los humanos como humanos no tienen más de 1 millón de años, ¿no? Y esto se corresponde con los hallazgos arqueológicos, porque ningún cráneo de más de 1 millón de años tiene la capacidad craneana. No se ha encontrado ningún cráneo con capacidad craneana de un ser humano, que es más de 1450 centímetros cúbicos. Todos los cráneos de más de 1 millón de años tienen entre 550 y 850 centímetros cúbicos de capacidad. Bien. ¿A quién le toca? José Luis, creo. No, perdón, ha leído Mayra. Rita. Las razas de Neandertal. Los neandertales fueron grandes viajeros y excelentes luchadores. Desde las tierras altas del noroeste de la India, se extendieron gradualmente hasta Francia por el oeste, China por el este e incluso hasta el norte de África por el sur. Dominaron el mundo durante casi medio millón de años hasta los tiempos de la emigración de las razas evolutivas de color. Ok. Entonces estos neandertales fueron una civilización fuerte que, vamos a ver, tenían unos esqueletos robustos, tenían inclusive la cabeza más grande, tenían más capacidad, no sé si más cerebro, o sea, pero tenía un cráneo más grande, de hasta 1600 centímetros cúbicos, más grande que el Homo sapiens hombre moderno, y eran buenos cazadores, pero eran medio salvajes, como vamos a ver más adelante. Eran fuertes y eran astutos, sabían cómo dominar el ambiente y lo dominaron durante casi, dicen, medio millón de años. Bien, ¿qué pasó después? Estamos hablando de hace 800.000 años. Léete el siguiente también, Rita. Y voy a agregar a Ketty, que acaba de conectarse. Hace 800.000 años la caza era abundante. Muchas especies de ciervos, así como elefantes e hipopótamos, vagaban por Europa. Había mucho ganado. Los lobos y los caballos andaban por todas partes. Los neandertales eran grandes cazadores y las tribus de Francia fueron las primeras en adoptar la costumbre de conceder a los mejores cazadores el privilegio de elegir a sus esposas. Bien, esto, entre otras cosas, es cosa de los neandertales, ¿no? O sea, el mejor cazador podía escoger la mujer que más le gustaba, ¿no?
Y después vinieron otras cosas no tan bonitas. Ketty, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. El reno. El Bueno. reno fue de ¿Perdón? Está bien, está bien Estás bien, ¿no? ese es Este el es el párrafo. párrafo. Ya. Adelante. Ok. El reno fue la máxima utilidad, fue de máxima utilidad para los hombres de Neandertal, como alimento, como vestido y para fabricar herramientas de uso diverso con sus cuernos y sus huesos. Aunque tenían poca cultura, progresaron tanto en el trabajo del pedernal que llegaron casi a alcanzar los niveles de los tiempos de Andón. Volvieron a utilizar grandes pedernales atados a mangos de madera como hachas y como picos. Muy bien. Entonces, buenos cazadores, viajeros, se extendieron por toda, ¿no?, la Europa, llegaron hasta el norte de África. ¿Qué más dicen? Hicieron herramientas de piedra, dice, como hachas, y lograron hacer, pues, el trabajo en el pedernal, en esta piedra que le dicen el sílex, que cuando se corta de cierta forma, ¿no?, es tan filuda como un bisturí médico, es súper filuda, ¿no? Bien, pero solo se puede hacer con el sílex. Por eso buscaban el sílex, así como ahora se buscan oro y diamantes. Bien, toma el siguiente también, Ketita. Hace 750.000 años, Sí. la cuarta capa de hielo avanzaba decididamente hacia el sur. Con sus utensilios mejorados, los neandertales hacían agujeros en el hielo que cubría los ríos del norte para arponear los peces que subían hasta esas aberturas. Estas tribus retrocedían constantemente ante el avance del hielo, que hizo en esta época su mayor incursión en Europa. Miren, no le tenían mucho miedo al hielo y hacían agujeros y pescaban a través de las capas de hielo. Habían hecho sus arpones para pescar. Muy bien, Gloria, nos lees el siguiente. Sí, claro. 750.000 años. El siguiente, fueron los tiempos. Sí. Perdón, sí. Fueron los tiempos de mayor avance hacia el sur del glaciar siberiano, que obligó al hombre primitivo a replegarse en la misma dirección hacia sus tierras de origen. Pero para entonces, la especie humana se había diferenciado tanto que el peligro de nuevos cruces con sus parientes simios, incapaces de progreso, había disminuido considerablemente. Miren ustedes, también los habían exterminado, ¿no? Entonces, estos hace 750.000 años, la cuarta glaciación venía, ¿no? El hielo siberiano, le dicen, porque se cubrió prácticamente toda esa zona de Eurasia. Eh, bien, y eso hizo que los neandertales llegaran a Europa como nunca antes, como vamos a ver más adelante. Léenos el siguiente también, por favor. Sí. Hace 700.000 años, el cuarto glaciar, que en Europa fue el mayor de todos, estaba en recesión. Los hombres y los animales volvían al norte. El clima era frío y húmedo, y el hombre primitivo volvía a prosperar en Europa y el oeste de Asia. Poco a poco los bosques se fueron extendiendo hacia el norte sobre la tierra recién liberada de la cubierta glaciar. Miren, entonces esto fue hace 700.000 años, ¿no? Fue el peor glaciar en Europa y bueno, nos dicen que los animales pudieron sobrevivir en una franja de tierra, ¿no?, entre el hielo y los Alpes. A ver, ¿qué más sigue acá?
Todo esto es muy interesante. Marlene, por favor, ¿nos lees? El gran glaciar había cambiado poco la vida de los mamíferos. Estos animales sobrevivieron en la estrecha franja de tierra que había entre el hielo y los Alpes, y con la retirada del glaciar volvieron a extenderse rápidamente por toda Europa. Por el puente terrestre de Sicilia llegaron desde África elefantes de colmillos rectos, rinocerontes de hocico ancho, hienas y leones africanos, y estos nuevos animales exterminaron prácticamente a los tigres de diente de sable y a los hipopótamos. Ujú. Bien, entonces así desaparecieron los tigres, esos tigres terribles de diente de sable, ¿no? También dicen que exterminaron a los hipopótamos. Debe ser alguna especie de hipopótamos porque hasta ahora existen hipopótamos, ¿no? Más bien no existen tigres dientes de sable. Bien. am, léete el siguiente que es cortito. El clima seguía siendo templado, dice. Hace 650.000 años, el clima seguía siendo templado. Hacia la mitad del periodo interglacial, hacía tanto calor que los Alpes quedaron casi libres de nieve y de hielo. Ujú. Interesante, ¿no? No había tanto frío. José Luis, el siguiente, por favor. Hace 600.000 años, el hielo había alcanzado su punto de máximo retroceso hacia el norte y tras una pausa de unos miles de años se puso en marcha de nuevo hacia el sur en su quinta incursión. Pero durante 50.000 años el clima cambió poco y también cambiaron poco los hombres y los animales de Europa. La Ujú. pura aridez del periodo anterior se redujo aún más y los glaciares alpinos descendieron hasta muy abajo por los valles de los ríos. Bien. Miren ustedes, qué largos periodos de tiempo estamos hablando, ¿no? 50.000 años. O sea, hace 600.000 años nos dicen el hielo había retrocedido al norte, pero luego de unos miles de años, se dan cuenta, estamos hablando de cantidades de tiempo, pues, muy por encima de la sobrevivencia humana, ¿no? Y que en esa época era inclusive menos, el promedio de vida era mucho menos de lo que es ahora, ¿no? Y entonces en los siguientes 50.000 años, ¿no? Que viene la quinta incursión del glaciar, ¿no? Parece muy local y no varió mucho ni el clima, ni los animales, ni las personas, ¿no? En esa época. Ok. Renato, nos lees el siguiente. Adelante. Hace 550.000 años, el avance del glaciar volvió a empujar a hombres y animales hacia el sur, pero esta vez el hombre tenía mucho espacio en la gran franja de tierra que se extendía por el nordeste de Asia, entre la capa de hielo y el Mar Negro, que era entonces una amplia prolongación del Mediterráneo. Ujú. Toma el siguiente que hay una información más interesante. Durante el periodo del cuarto y quinto glaciar se siguió diseminando la cultura rudimentaria de las razas de Neandertal. Pero hubo tan poco progreso que el intento de desarrollar un tipo nuevo y modificado de vida inteligente en Urantia parecía abocado al fracaso. Durante casi un cuarto de millón de años, estos pueblos primitivos vagaron sin rumbo, cazando y guerreando. Aunque mejoraban ocasionalmente en algunos aspectos, iban retrocediendo en conjunto respecto a sus antepasados andónicos superiores. Miren ustedes, miren lo que nos están diciendo acá es muy importante. Dicen que las razas de Neandertal fueron un fracaso en el intento de desarrollar un nuevo tipo modificado de vida inteligente. O sea que estos neandertales fueron una intervención deliberada de los portadores de vida, ¿no? Fue otro experimento que no les dio el resultado que ellos esperaban, ¿no? Entonces, eh, y esperaron 250.000 años para darse cuenta de que los neandertales no lograron superar lo que habían sido
sus antepasados andónicos. ¿Se dan cuenta? Bueno, planeta experimental. Seguimos. Mayra, por favor. En esas edades de oscuridad espiritual, la cultura de la humanidad supersticiosa alcanzó sus niveles más bajos. La religión de los neandertales no iba más allá de una vergonzosa superstición. Tenían un miedo cerval a las nubes, en particular a las brumas y las tinieblas. Fueron desarrollando gradualmente una religión primitiva de miedo a las fuerzas naturales, mientras decaía la adoración a los animales a medida que la abundancia de la caza y la mejora de las herramientas iban reduciendo la preocupación de estos pueblos por la comida. Las recompensas sexuales por la caza contribuyó a mejorar enormemente el rendimiento de los cazadores. Esta nueva religión del miedo les llevó a intentar aplacar a las fuerzas invisibles que había detrás de los elementos naturales y culminó más tarde en los sacrificios humanos para apaciguar a esas fuerzas físicas desconocidas e invisibles. Esta terrible práctica del sacrificio humano se ha perpetuado entre los pueblos más atrasados de Urantia hasta el mismo siglo XX. Miren ustedes, qué terrible esto. O sea, los neandertales, la religión de los neandertales no pasaba de supersticiones, ¿no? Reinaba la oscuridad espiritual y cultural. O sea, tenían una religión de miedo a la oscuridad y a las fuerzas naturales, y eso los motivó a sacrificar, ¿no? Y a veces lo mejor que tenían para ofrecerlo a estas fuerzas desconocidas que ellos ignoraban, que por qué sucedía, ¿no? Hasta ese punto llegaron. Miren que, no sé si hemos leído o lo vamos a leer a continuación, las tribus de Badonán de la India jamás hicieron sacrificios humanos, ¿no? Digamos que esos eran mucho más civilizados, más fieles a la tradición de Andón y Fonta, ¿no? Que nunca se les pasó por la mente sacrificar a nadie. Y nos dicen que esto hasta ahora. Hay pueblos atrasados en Urantia, y lo he subrayado, ¿no? Que practican eso. Seguramente algunas tribus de la África, no sé. No he buscado mucha información sobre eso, pero si lo dicen es porque al menos hasta el año 34 existía eso. Bien. Rita, por favor, toma el siguiente. Aquellos primeros neandertales no eran ni mucho menos adoradores del sol. Vivían más bien en el temor a la oscuridad. Tenían un terror mortal al anochecer. Mientras la luna brillaba un poco, conservaban la calma, pero en las noches sin luna, el pánico les invadía y empezaban a sacrificar a sus mejores ejemplares masculinos y femeninos para inducir a la luna a que volviera a brillar. Pronto aprendieron que el sol volvería regularmente, pero creían que la luna solo volvía porque sacrificaban a sus compañeros de tribu. A medida que la raza fue avanzando, el objeto y el propósito del sacrificio cambiaron progresivamente, pero la ofrenda de sacrificios humanos como parte del ceremonial religioso perduró durante mucho tiempo. Miren ustedes. Entonces los neandertales solo fueron buenos para la caza y el desarrollo de algunas herramientas. En todo lo demás fueron muy inferiores a sus antepasados andonitas, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente sección, que ya entramos en materia en el documento. Anita, por favor, nos lee los dos siguientes párrafos. 5. El origen de las razas de color. Hace 500.000 años, las tribus de Badonán de las tierras altas del noroeste de la India se enzarzaron en otra gran lucha racial. Esta guerra implacable hizo estragos durante más de 100 años. Y al final de la larga contienda, solo quedaban unas 100 familias.
pero esos supervivientes eran los más inteligentes y deseables de todos los descendientes vivos de Andón y Fonta en aquel momento. Entonces ocurrió algo nuevo y extraño entre esos badonitas de las tierras altas. Un hombre y una mujer que vivían en la zona noreste de las tierras altas, entonces habitadas, empezaron a procrear repentinamente una familia de niños excepcionalmente inteligentes. Fue la familia Sanjik, los ancestros de las 6 razas de color de Urantia. Muy bien, entonces la aparición de estas razas en Urantia fue también un evento excepcional en comparación a la forma como las razas aparecen en los mundos, ¿no? Aparecen en forma consecutiva y secuencial. Primero la roja, después la naranja, en fin, van avanzando en miles de años. Acá sucedió esto. Primero aparecieron los andonitas, o sea, Andón y Fonta no fueron específicamente de ninguna raza de color, ¿no? Nos dicen que tenían cabello oscuro, tenían la piel cobriza y ojos negros, pero la descendencia de esta familia, que fueron los Sanguik, ¿no? Fueron niños que cuando fueron creciendo, su piel iba cambiando de color y también tomaba otras características biométricas. Vamos a ir viendo eso en el siguiente párrafo. Gracias, Ani. Ketty, ¿nos lees, por favor? O sea, fueron descendientes Estos de los niños, Badoná. Sanjik, 19 en total. Continúa, Ketita. Disculpa que Estos niños Sanjik, 19 en total. no solo eran más inteligentes, perdón, Sí, 19 en total. perdón, no sé si me escuchan bien, no sé. Continúa. Estos niños Sanjik, 19 en total, no solo eran más inteligentes que sus semejantes, sino que su piel tenía la característica única de adoptar distintos colores al exponerse a la luz del sol. De los 19 niños, 5 eran de color rojo, 2 naranjas, 4 amarillos, 2 verdes, 4 azules y 2 índigos. Esos colores se intensificaron a medida que los niños iban creciendo, y cuando estos jóvenes procrearon más tarde con sus compañeros de tribu, toda su prole tendió al color de piel del progenitor Sanjik. Ok. Entonces, hubo acá otra intervención de los portadores de vida, modificaron el ADN, ¿no? de esta pareja para que fueran dando, lo hicieron con cada niño que iba naciendo, ¿no? Seguramente de forma secuencial. Primero nacieron todos los rojos, los 5 rojos, después nacieron los 2 naranjas, después nacieron los 4, ¿no? Amarillos, los 2 verdes y así. Entonces, cuando crecieron estos niños, tuvieron otra contextura y otro color de piel. Y cuando ellos tuvieron descendencia con otros miembros de la misma tribu, transmitieron esos caracteres hereditarios. O sea, el índigo produjo índigos, los rojos produjeron más rojos, los naranjas y así sucesivamente. O sea, ya se crearon esas razas y se perpetuaron a partir de ese momento. ¿No? Bien. ¿Y el último párrafo, Ketty? Y ahora, tras mencionar la llegada del príncipe planetario en torno a esta época, interrumpo la narración cronológica para considerar por separado las 6 razas Sanjik de Urantia. Ok. Entonces nos está recordando que en ese mismo momento que se da este fenómeno excepcional, que no se ha dado en ningún otro mundo de Satania, probablemente en otros planetas decimales, probablemente, no lo sabemos, pero nos recuerda que también había llegado el príncipe con su séquito corpóreo, ¿ok? El séquito corpóreo eran 50 hombres y 50 mujeres que tomaron, no trajeron su ADN,
porque ya eran personas que habían vivido en otros mundos, ninguno era oriundo de este planeta, ¿no? Habían llegado a Jerusalén, no se habían fusionado con sus ajustadores y se ofrecieron de voluntarios para acompañar al príncipe planetario y venir a Urantia como parte de su séquito para instruir a las personas aquí, ¿no? Escogidas, lo mejor que encontraban de las tribus y civilizar a la gente. Sí, Octavio, adelante. Hermanito, una pregunta. Entonces, esta tonalidad que ellos tenían no tiene nada que ver con la situación geográfica que a veces manejamos, que por ejemplo los de China o Japón, ¿no? Se les dice raza amarilla, los indios de América, los rojos, y a veces los nórdicos azules o violetas, los negros de África. Eso no tiene nada que ver con esa tonalidad de la piel, ¿verdad? Es como similar la clasificación, pero situaciones diferentes, ¿verdad? Porque a Absolutamente. veces, fíjese que yo me confundo y digo, bueno, entonces los que nacieron amarillos se fueron a Asia, los que nacieron oscuros se fueron a África, o los que eran rojos se fueron a América, pero escuchándolo y repasando este documento, pues creo que es otra clasificación, ¿no? Y tiendo yo a confundirlos, pero yo, por lo que entiendo ahora, es totalmente diferente, pero tiene como, coincide, ¿no? Porque normalmente a los de Asia les decimos amarillos, a los rojos al indio americano, a los negros o índigos los africanos, pero no tiene que ver con esta situación de que nacieron con estos colores o esta tonalidad. ¿Es correcto? Es correcto. Ok, Estas gracias. razas fueron diseñadas para ser tal como son. Ahora estamos hablando de las razas puras, roja, amarilla. Ahora ya no hay ninguna raza pura. Todas se han mezclado. ¿Ok? Vamos a ir, este documento nos va a explicar cómo fue sucediendo eso, ¿no? Pero estos primeros niños de esta familia, llamada la familia Sanjik, ¿no? Fueron razas puras rojas, naranjas, amarillas, azules, ¿no? Por si acaso, la raza azul no era la raza blanca actual. Vamos a ver que era eran de color azul, ¿no? Como los pitufos. Y ahora no son así. Entonces, antes de la revelación, había una serie de teorías sobre el origen de las razas, ¿no? Yo me acuerdo haber preguntado inocentemente de niño, ¿no? ¿Por qué la gente del África era negra, ¿no? Y entonces viendo una revista de National Geographic que había caído en mis manos y me contestaron, es que porque hace tanto calor ahí, les ha dado tanto el sol que se les ha oscurecido la piel, ¿no? Esa fue la respuesta y bueno, más o menos me pareció, ¿no? Que tenía algo de sentido, ¿no? Pero ahora estamos viendo que esto no fue así, ¿no? No fue por el sol, no fue por el lugar geográfico, sino porque fueron diseñados de esa forma, ¿ok? Y ahora vamos a ver las características propias de cada una de estas 6 razas. A ver, ¿ha leído Ketty? Gloria, por favor, nos lees el primero de la sección 6. El documento tiene 7 secciones, tal vez lo terminemos. Las 6 razas Sanjik de Urantia. Las 6 razas evolutivas de color aparecen de una en los planetas evolutivos ordinarios. El hombre rojo es el primero en evolucionar y vaga por el mundo durante largo tiempo antes de que aparezcan las siguientes razas de color. La aparición simultánea de las 6 razas en Urantia y en una misma familia fue totalmente excepcional. Fue otro experimento de los portadores de vida. El siguiente párrafo, por favor. La aparición en Urantia de los primeros andonitas fue también algo nuevo en Satania. En ningún otro mundo del sistema local ha evolucionado una raza así de criaturas con voluntad antes de las razas evolutivas de color. Miren ustedes, o sea, normalmente los primeros seres humanos son hombres rojos en todos los planetas del sistema de Satania, ¿no? Y probablemente de los otros sistemas también. Pero en Urantia
aparecieron Andón y Fonta. Ellos están por fuera de todas las razas de color. No tienen nada que ver con las razas de color. Fueron los andonitas, su descendencia, los andonitas. ¿Ok? Y tuvieron características humanas similares a las del hombre moderno. ¿Ok? Bien, después de 500.000 años vienen las 6 razas juntas. ¿Ok? Estas 6 razas se dividen en dos, las llamadas primarias y las secundarias. Igual que los colores básicos, ¿no? O sea, los que pintan saben que los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Y los colores secundarios son las combinaciones que salen de estos 3 colores primarios, ¿no? Como son el naranja, el verde y el violeta o índigo. ¿Ok? Perdón, Gloria, querías preguntar algo. Sí. Sí, una pregunta. Entonces, estas 6 razas Sangui también su origen son de Andón y Fonta. No, su origen no son de Andón y Fonta. Bueno, nacen de una pareja, de la tribu Badonán, que Sí. eran descendientes, hemos dicho que Badonán era un tataranieto de Andón y Fonta, ¿ok? Había creado su pueblo, era gente que vivía ahí, y habían bastantes. Tantos fueron que pudieron hacerle la guerra a esos animales inferiores que los rodeaban o esos humanoides que estaban ahí, una guerra de 100 años que causó la erradicación de los humanoides, pero también ellos perdieron mucha gente, solo quedaron 100 familias, como vimos. Y de esa familia estaban los Anjik. Y esta pareja Pero sí tenían genes de Andón y Fonta. claro, ellos se habían mantenido puros, no se habían mezclado con animales. Por lo tanto, es cierto, está correcto lo que tú acabas de afirmar, que las razas de color vienen de descendientes puros de Andón y Fonta, que fueron los Anguic, ¿no? De la raza, de la tribu o de la estirpe Badonán, que vivía en la India. ¿Ok? Muchas Eso es gracias. totalmente cierto. Excelente, Gracias. gracias. Gracias a ti. Sí, Octavio. Adelante, Octavio. Fíjese, hermanito, que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero se me pongo a pensar. Dicen que el color blanco es la combinación de todos los colores y el color negro es la ausencia de color. Entonces puede decir que Andón y Fontan eran la raza blanca, ¿no? Porque de ahí salieron todos los colores de los demás. No, no eran la raza blanca, Octavio. Nos dicen que Andón y Fonta se parecían a los esquimales. O sea que eran una raza cobriza, con rasgos así medios mongoloides, en fin. Como la raza de esquimales que vamos a ver que vienen de los Foxal, que después fue una mezcla de amarillo con rojo. Bueno, Entonces la raza blanca nunca existió. no, lo que ahora llamamos raza blanca es una combinación de la raza azul, ¿no? Con amarilla, con roja y con la sangre adánica, que vino después, mucho Entonces después, ¿ah? Estamos todavía en 500.000 años atrás. fue la combinación posterior de todos los colores. Adán y Eva Ok, vinieron a potenciar las razas hace 37.000, casi 38.000 años atrás. O sea, bien, bien recientemente, ¿ah? Bien recientemente. ¿Mm? Bien, para la Biblia y para la religión hebrea y cristiana, la humanidad no tiene más de 6.000 años, ¿no? Y a Adán y Eva le ponen que llegaron a este mundo hace 6.000 años y de ahí vienen toda la estirpe, las generaciones de las razas de Israel, ¿no? De las tribus de Israel. Bueno, pero eso es otra historia. Ok, seguimos ahora. ¿Qué pasó o cuáles son las características de cada una de estas razas de color? ¿A quién le toca? Ya perdí la A cuenta. mí, me toca a mí. Adelante, Marley. Primero, el hombre rojo. Las gentes de estos pueblos eran admirables ejemplares de la raza humana, superiores en muchos aspectos a Andón y Fonta. Formaron un grupo sumamente inteligente y fueron los primeros descendientes de los Sanguik que desarrollaron una civilización y unos gobiernos tribales. Siempre fueron monógamos,
e incluso sus descendientes mestizos rara vez practicaban el emparejamiento plural. Muy bien. Entonces estamos hablando del hombre rojo puro. Era inteligente, era monógamo, o sea, tenía principios morales, en fin, tenía grandes cualidades. Léete el siguiente párrafo también, por favor, Marle. Más tarde entraron en conflicto grave y prolongado con sus hermanos amarillos en Asia. Tuvieron la ventaja de haber inventado muy pronto el arco y la flecha, pero habían heredado en gran medida la lamentable tendencia de sus ancestros a pelear entre sí, y eso los debilitó tanto que las tribus amarillas pudieron echarlos del continente asiático. Miren ustedes, ese solo defecto de que no se entendían entre ellos o no se toleraban entre ellos, eran un poco muy reactivos, hicieron que se autodestruyeran, ¿no? O se debilitaran tanto que otra raza que tenía quizás menos capacidad intelectual que ellos pudiera desplazarlos, como sucedió con la raza amarilla. Bien, que desplazó a la roja. Mírame un minutito a la Elda, Camila, decirle que ya termino y que ya voy a correrlo. Ay, perdón. Sí. José Luis, lees el siguiente, por favor. Hace unos 85.000 años, los restos relativamente puros de la raza roja cruzaron en masa a América del Norte. Pocos después del istmo terrestre de Bering se hundió y quedaron aislados. Ningún hombre rojo volvió nunca a Asia, pero toda Siberia, China, Asia Central, la India y Europa dejaron gran parte de su estirpe mezclada con las otras razas de color. Claro, o sea, recién en los últimos 85.000 años cruzaron el estrecho de Bering, o sea, fueron desplazados por los chinos, por los amarillos, y pasaron a América, razas puras, ¿no? Del hombre rojo. Creo que los acompañaron otras razas mezcladas, pero ya se habían reproducido mucho en el Asia, el hombre rojo, por lo tanto dejaron descendencia mestiza ahí. Bien. Sigue el siguiente párrafo también. Cuando el hombre rojo pasó a América, se llevó consigo muchas de las enseñanzas y tradiciones de su primer origen. Sus antepasados inmediatos habían estado en contacto con las últimas actividades de la sede mundial del príncipe planetario, pero al poco tiempo de llegar a las Américas, los hombres rojos empezaron a perder de vista esas enseñanzas y su cultura intelectual y espiritual cayeron en profunda decadencia. Estos pueblos empezaron otra vez a pelearse entre sí con tanta fiereza que este resto relativamente puro de la raza roja parecía abocado a una rápida extinción por las guerras tribales. Ujú. Miren, ellos ya eran muchas tribus, ¿no? Que se habían desarrollado en el continente asiático. Cuando pasan a América, ¿no? Y me estaba olvidando, y entre sus descendientes rojos, muchos se habían formado, se habían educado en las escuelas del príncipe planetario. Acuérdense que el príncipe planetario trabajó muy bien los primeros 300.000 años, ¿no? Entonces, ya había gente que tenía mucho de la civilización aprendida en estas escuelas del príncipe, ¿no? Pero cuando quedaron aislados, porque se cerró el estrecho de Bering, ya no pudieron regresar al Asia, comenzó la decadencia. Se separaron en tribus por todo el territorio de Canadá y Estados Unidos, y estas tribus andaban peleándose entre ellas, ¿no? Imagínense. El Renato. hombre rojo, perdón, el hombre rojo parecía condenado por su gran retroceso cuando hace unos 65.000 años, no, 65.000 años, apareció Onamolnalontón como líder y libertador espiritual. Instauró una paz temporal entre los hombres rojos americanos y reavivó la adoración al Gran Espíritu. Onamolnalontón vivió hasta los 96 años de edad y mantuvo su sede entre las grandes secuoyas de California.
Muchos de sus descendientes han llegado hasta los tiempos modernos entre los indios pies negros. No, ok. Entonces, acá sucede algo interesante, Aquí, ¿no? ¿quiénes son lo que llaman indios pies negros? Los indios pies negros, ¿no? Que son una de las tribus que sobrevivientes, ¿no? Después de la conquista por Inglaterra. Este hombre rojo estaba estaba en tremenda decadencia, ¿no? Espiritual cuando aparece este Onamonalontón. He tenido que practicarlo varias veces para que me salga el nombre, Onamonalontón, que fue un líder que, bueno, les enseñó seguro a fumar la pipa de la paz, ¿no? Y les habló del gran espíritu, ¿no? De una especie de Dios único y creador. Y este hombre sabio vivió hasta los 96 años en California, dice al lado de las grandes secuoyas. Bien. Y parece que dejó descendencia y esos descendientes de este Onamonalontón son los indios pies negros de Estados Unidos. Interesante, ¿eh? Ok. Ah, le toca a Renato, creo. Renato, ¿estás ahí? Con el paso del tiempo, las enseñanzas de Onamonalontón se convirtieron en vagas tradiciones. Las guerras de aniquilación mutua se reanudaron y desde los días de ese gran maestro, ningún otro líder consiguió nunca restablecer una paz universal entre ellos. Las capas más inteligentes fueron pereciendo gradualmente en esas luchas tribales. De no haber sido así, estos hombres rojos capaces e inteligentes habrían levantado una gran civilización en el continente norteamericano. Miren ustedes, qué pena, ¿no? Teniendo todo el potencial para ser una gran civilización, se perdieron de serlo por pelearse entre ellos, ¿no? Bien, le tocaría a Rita. Adelante, Rita. Después de pasar a América desde China, el hombre rojo del norte no volvió nunca a tener contacto con otras influencias mundiales, excepto los esquimales, hasta que fue descubierto por el hombre blanco. Fue muy lamentable que el hombre rojo hubiera perdido casi por completo la oportunidad de elevarse con una adición posterior a la de la estirpe adánica. Tal como estaban las cosas, el hombre rojo no podía dominar al hombre blanco y no estaba dispuesto a servirlo voluntariamente. En tales circunstancias, si las dos razas no se mezclan, una de las dos está condenada. Ujú. Bien, como ustedes saben, esa es la historia de los Estados Unidos y también de Canadá, ¿no? Con los First Nations, con los oriundos de aquí. Ellos no quisieron ser esclavos, pelearon hasta morir. Y ese es el triste final de estos descendientes que desgraciadamente no pudieron evolucionar más, no pudieron eh, desarrollarse como civilización porque les faltó la estirpe adánica. Quedaron aislados aquí. ¿Mm? Sí, Gloria. Adelante, Gloria. ¿Querías preguntar algo o comentar Perdón, algo? sí. Aquí se refiere al hombre blanco. ¿A qué hombre blanco se refiere aquí, en este párrafo? El hombre blanco fueron los colonos británicos que llegaron pues por la costa este, llegaron de Sí, Europa, de Inglaterra, las 13 colonias. sí, pero entonces en las 6 razas de color no están incluidos el hombre blanco. No, el hombre blanco es una descendencia mixta de hombres azules con rojos, con amarillos y con sangre adánica. Ah, ok. De ahí Perfecto. viene el hombre blanco, lo explican más adelante. Bien, Ok, muchas entonces gracias. esta es la historia del hombre rojo puro que llegó del Asia a Norteamérica y el triste final, ¿no?
Bien, aunque todavía se mantiene la sangre roja mezclada con otras razas, ¿no? Bien, Sí, ya gracias. no los rojos puros. Pasamos a los naranjas. Anita, por favor. 2. El hombre naranja. La característica más destacada de esta raza fue su peculiar propensión a construir. Se sentían impulsados a construir cualquier cosa, aunque solo fuera apilar enormes montículos de piedra para ver qué tribu era capaz de construir el más grande. Aunque no fueron un pueblo progresivo, se beneficiaron mucho de las escuelas del príncipe y enviaron delegados para que se instruyeran en ellas. Ya. Quiero mostrarles algo que es muy típico de acá de Canadá. Ahorita les muestro. Ahora que hablan de esto de que si no tenían las facilidades para construir una casa completa, hacían montículos de piedras. Voy a dejar de compartir un momentito para mostrarles estas imágenes que después las voy a incluir en el documento. Acá está. ¿Ven ustedes? Esto lo hacen los inuits, los pobladores de acá, de Canadá. Esto es típico. Estas edificaciones, estos montículos de piedra, generalmente tratan de darle formas humanas, así como esto, como si fuera un gigante ahí. Bien, estos son los inuits, que son pieles rojas de Canadá. Bueno, esto es lo que le quería mostrar. ¿Qué hice? Ya dejé de compartir, ¿no? A ver. Pepe, ¿y Eh, con qué objeto hacen esas construcciones Es para como hacer una escultura, como una obra de arte, y además con eso demuestran la destreza que ellos tienen para que las piedras no se caigan. No usan ningún pegamento, ninguna sustancia aglutinante entre ellas, ¿no? Y a veces eh, colocan las piedras de tal forma que es admirable cómo no se cae. Eso lo hacen acá. Lo que me hace Ok. pensar de que tengan alguna sangre naranja, ¿no? Porque ¿de dónde les viene esa habilidad? Y Y dicen no que es, son por ejemplo, naranjas. ¿Ah? no es como para hacer adorar a un dios o algo, no va por ahí. No es como los tótems de los indios americanos que tallaban unas columnas, han visto con unas alas arriba. Esos tótems sí eran divinidades de ellos, pero esto no. Esto Ah, es como esculturas, ¿no? Les gusta cultura. hacer eso. Muchas gracias. Y aquí creo que hay hasta competencias para ver quién hace más alto la torre de piedras. Ok. Ha leído Anita, ¿verdad? Kitty, por favor. Los dos siguientes párrafos. Abre tu micro, Kitty. Sí. La raza naranja fue la primera que bajó por la costa hacia el sur en dirección a África, a medida que el mar Mediterráneo se retiraba hacia el oeste. Pero no consiguieron nunca la implantación favorable en África y fueron exterminados por la raza verde, que llegó después. La Imagínense. raza verde. Sigue, por favor. Ujú. Antes de que llegara a su final, este pueblo perdió muchos de sus fundamentos culturales y espirituales. Sin embargo, conoció un gran resurgimiento hacia una forma más alta de vida bajo el sabio liderazgo de Porshunta, la mente maestra de esta raza desventurada que les aportó su ministerio cuando residían en Armagedón. Armagedón, hace unos 300.000 años. Miren, hace 300.000 años que aparece Porshunta. No sé por qué pienso que Porshunta era mujer, ¿no? Y dicen esta mente maestra de esa raza desventurada. Esta es otra raza que tiene una triste historia porque fueron exterminados. Sin embargo, sus genes persisten
Ustedes saben que hay una de las leyes de la herencia de Mendel, dice que los factores hereditarios nunca desaparecen, ¿no? Que se pueden mezclar, pueden estar recesivos en una generación y aparecer en la siguiente generación, ¿no? Son unidades que ahora se sabe que son segmentos del ácido ADN, ADN de las personas, que son muy estables, o sea, no se alteran, a no ser que les caiga una radiación, qué sé yo, que altere, ¿no? La secuencia de bases nitrogenadas del ADN. Y estos genes se transmiten y se transmiten de generación en generación, en generación, en generación, indefinidamente, ¿no? Bueno, entonces hace 300.000 años vivió esta porciunta en Armagedón. Armagedón es un lugar probablemente entre, no sé, he estado buscando, porque Armagedón se menciona en la Biblia como el lugar donde se va a dar la batalla final entre el bien y el mal, ¿no? O se le llama Armagedón a esa batalla final del fin de los tiempos, algo así. Pero en realidad es un sitio que no sé si es parte de Grecia o de Egipto, pero es un lugar geográfico. Bien, en alguna parte lo anoté y ya no lo tengo a la mano, disculpen. Pero recuerden que esto de Armagedón no tiene nada que ver con la película de Bruce Willis, ni lo que dice tampoco la Biblia. ¿No? Ok, le toca a Gloria. Antes de que llegara su final, este pueblo perdió El muchos de siguiente, sus por favor. Este lo leyó a Ketty. La última gran lucha. gran lucha entre los hombres naranja y los hombres verdes se libró en Egipto, en la región del Valle del Bajo Nilo. Esta interminable batalla duró casi 100 años y cuando terminó quedaban vivos muy pocos miembros de la raza naranja. Los restos destrozados de este pueblo fueron absorbidos por los hombres verdes y más tarde por los hombres índigos. Pero el hombre naranja dejó de existir como raza hace unos 100.000 años. O sea, ya no hay hombres naranjas puros desde hace 100.000 años. Ellos llegaron al África, en la zona norte, por el Valle del Nilo, y lo siguieron los hombres verdes. Y se entabló una batalla terrible entre ellos. Yo le digo el duelo de gigantes, porque tanto los verdes como los naranjas eran inmensos, eran tipos que medían como 3 metros. Ahora vamos a leer sobre eso. Bien. Y o sea, ellos se mataron entre ellos, ¿no? Creo que ambos perdieron, no hubo ningún vencedor. Aparentemente los verdes prevalecieron, pero cuando llegaron los hombres índigos, ¿no? Absorbieron lo que quedaba de ambas razas, ¿no? O sea, los índigos, los negros que viven en África, tienen de naranjas y de verdes. Sí, Marlene. Estos hombres naranja pudieron haber hecho las pirámides, haber construido las pirámides y la esfinge y todo esto. Es ¿Es probable? interesante, sí he estado pensando, pero sería pues muy antiguo, ¿no? Eh, ¿Qué les digo? Estamos hablando de 100.000 años atrás. A las pirámides no les dan tanta antigüedad, ¿no? Pero es muy posible que hayan quedado algunos de estos gigantes que pudieron cargar las piedras que formaron las pirámides. ¿No? Pero estamos hablando de hace 100.000 años, ¿no? Se supone que las pirámides no tienen más de 5.000 años, 6.000 años. Bueno, pero tal vez haya un error de cálculo. Bien, vamos a ver qué nos cuentan del hombre amarillo. No creo que terminemos el documento. Este numeral es bien largo. Va a ir analizando cada una de las 6 razas. Recién estamos en la tercera y faltan 15 minutos para terminar nuestra sesión. No importa, lo terminamos la próxima semana. Ok, le toca a Me José. corresponde a mí. Ah, perdón, Marlene. Tercero, el hombre amarillo.
Las tribus amarillas primitivas fueron las primeras en abandonar la caza, establecer comunidades estables y desarrollar una vida de hogar basada en la agricultura. Intelectualmente eran algo inferiores al hombre rojo, pero social y colectivamente demostraron ser superiores a todos los pueblos sanguíneos en cuanto al fomento de la civilización racial. Desarrollaron un espíritu fraternal que hizo posible que las diversas tribus aprendieran a convivir en paz relativa y por eso fueron capaces de ir expulsando a la raza roja a medida que se extinguía por Asia. Ujú. Imagínense, si bien la raza roja tenía más potencial intelectual, ¿no? Con lo que tenían los amarillos en organización y todo, y en número, porque ellos, como no se peleaban entre ellos, sino más bien eran muy organizados, más civilizados, pudieron expulsar a los rojos, que sí se debilitaban al no ponerse de acuerdo y pelearse entre ellos. Sigue el siguiente párrafo también, Marlene. Estas tribus. Estas tribus se alejaron mucho de la influencia de la sede espiritual del mundo y se hundieron en la oscuridad tras la apostasía de Caligastia, pero conocieron una edad brillante hace unos 100.000 años, cuando Singlantón asumió su liderazgo y proclamó la adoración de la verdad única. Ujú. Miren, todos estos líderes espirituales que podríamos llamar profetas, ¿no? Les hablaron de un solo Dios, la verdad única, el que da aliento, ¿qué más? Todos eran conceptos de un solo creador de todas las cosas, ¿no? Incluyendo las personas. Es interesante. Este se llamó Singlantón. ¿M? Hace, nos dicen, 100 y pico mil años. 100.000 Ah, años, 100, 100.000 100.000 años. años. Ok. José Luis, por favor, al siguiente. El número relativamente importante de supervivientes de la raza amarilla se debe a la paz que reinaba entre sus tribus. Desde los días de Singleton hasta la China moderna, la raza amarilla ha figurado entre las naciones más pacíficas de Urantia. Esta raza recibió un legado pequeño pero poderoso de la estirpe adánica importada posteriormente. Ok. Ellos sí recibieron sangre adánica, la de la raza violeta. Esa es otra raza cuando viene Adán y Eva. Este, entonces, miren, gracias a que no se peleaban y estaban organizados de forma civilizada y fraternal, se reprodujeron en gran cantidad. Yo creo que la mayor proporción de humanos en este planeta es de la raza amarilla, ¿no? No solamente los chinos, sino todo el sudeste asiático, todas esas zonas de descendientes de esta raza amarilla, ¿no? Tan especial. Ok, entramos a la raza verde y ahí terminamos. Le tocaría a Renato. El hombre verde. La raza verde fue uno de los grupos menos capaces entre los hombres primitivos y sus muchas emigraciones en distintas direcciones los debilitaron considerablemente. Antes de su dispersión, estas tribus experimentaron un gran renacimiento cultural bajo el liderazgo de Pantad hace unos 350.000 años. Miren ustedes, o sea que este director o este líder espiritual es uno de los más antiguos, ¿no? Sigue con el siguiente párrafo también, por favor, La Renato. raza verde se escindió en tres divisiones principales. Las tribus del norte fueron sojuzgadas, esclavizadas y absorbidas por las razas amarillas y azul. El grupo oriental se amalgamó con los pueblos de la India de aquellos días y aún subsisten algunos restos entre ellos. La nación del sur penetró en África y allí aniquilaron a sus primos naranja casi tan inferiores como ellos. Ujú. Bien, entonces hubieron tres grupos. El que se quedó al norte terminaron siendo esclavizados y absorbidos por raza amarilla y azul. El grupo oriental se amalgamó en la India. La India tiene
bastante herencia de estas razas naranja y verde. Y los que se fueron al sur y eliminaron a los naranjas quedaron tan mal que cuando vino la raza índigo se amalgamó con ellos. Bien. ¿Qué te querías preguntar algo? Adelante. Sí, una preguntita. Estas razas han sido creadas bajo un programa, me imagino. Yo estaba decidido eso, ¿no? El crear las razas de color. Probablemente en otros planetas también se dé eso, de las razas, ¿no? Pero Así. ¿por qué algunas han sido creadas con tantas deficiencias? ¿Por qué tendría que pasar eso? ¿Por qué tendría que desaparecer la naranja, la verde, no sé, ¿no? ¿Por Ya. qué con tantos, sí, deficiencias, esa sería la palabra? Bueno, te voy a No responder sé. adelantándome un poco lo que dicen en la siguiente sección, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual existen estas razas? Las razas, tanto las razas de colores, las primarias, o sea, la roja, la azul y la amarilla, existen en todos los mundos. No es solamente un fenómeno de Urantia, existen en todos los mundos. Pueden ser tres o pueden ser las seis, o sea, las primarias y las secundarias, que serían la verde, la naranja y la índigo. Ahora, cada raza tiene características propias positivas que, digamos, le dan ciertas ventajas sobre las otras, pero al mismo tiempo tienen también desventajas. Entonces, no podríamos decir que hay razas superiores e inferiores, que puedan estar un poco más dotadas de capacidad intelectual unas que otras, ¿no? Eso está compensado con otras cualidades que puede tener esa raza que no la tiene la que está mejor dotada intelectualmente, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que los amarillos eran menos dotados intelectualmente que los rojos, sin embargo, pudieron dominarlos y desplazarlos, porque eran más organizados y porque podían entenderse mejor y generar una civilización más fuerte de esa forma, ¿no? Entonces, y así cada raza tiene sus cosas. Y esos factores hereditarios hasta ahora se dan en las razas mezcladas, porque todas las razas ahora están mezcladas. Vamos a ver que esto es así. No solamente sucedió en este mundo. Lo que ha pasado aquí es que todas se dieron en una sola generación. O sea, una pareja de padres fueron dando todos los colores a medida que sus hijos fueron naciendo, ¿no? Y esto porque los portadores de vida lo decidieron así, quisieron hacer ese experimento aquí. Así como también crearon a Andón y Fonta desde los primates, ¿no? Cuando eso nunca lo habían hecho en otros planetas. Acá lo hicieron porque tenían la licencia para hacerlo, ¿no? Algunas cosas les salieron bien, otras cosas no les salieron mal, porque si bien son seres casi divinos, ¿no? Se imaginan creados por el Hijo Creador, la ministra divina y un anciano de los días, pueden cometer errores, no son perfectos. Todo lo que vive en esta dimensión espacio-tiempo no es perfecto. Dista mucho de ser perfecto. Muy bien. A ver si terminamos con la raza verde. Es mi turno, Pepe. Adelante. ¿A quién le toca? A mí, a Mayra. Sí, Mayra. Fue una lucha muy igualada en muchos aspectos, puesto que ambos grupos eran portadores de cepas del orden gigante y muchos de sus jefes medían entre 2,40 m y 2,70 m de altura. Esas cepas gigantes del hombre verde estuvieron prácticamente limitadas a esta nación del sur o egipcia. ¿Ven qué Los interesante? restos de los hombres verdes victoriosos fueron absorbidos posteriormente por la raza índigo, el último de los pueblos de color que se desarrolló y emigró desde el centro original de Sangui de dispersión de las razas. Y aquí hay una cosa interesante, ¿no?
Tanto la raza naranja como la verde eran gigantes. Como les decía, cuando se pelearon fue un duelo de gigantes. Y ambos se destruyeron. Quedaron tan mal que cuando vino la raza índiga, ¿no? Pudieron dominarlos de alguna manera y inclusive se mezclaron con ellas. Me da la impresión de que la raza índica original, la raza índica pura, no eran gente alta, sino más bien pequeños, ¿no? Por eso que en el África vemos que hay tribus africanas de gigantes, como los Watusis, y hay los pigmeos, ¿no? Que son muy bajitos. Entonces ahí se están expresando los genes de esta raza naranja o verde, ¿no? Que eran grandes. Y también hay una expresión intermedia de hombres de la raza negra que no son tan pequeños, más bien son muy, muy corpulentos, ¿no? Marlene, sí, ¿querías comentar algo? ¿Hay vestigios de de esas razas gigantes? O sea, ¿han encontrado Bueno, esqueletos o he encontrado un montón de imágenes de entierros de esqueletos gigantescos, pero son demasiado grandes. Acá dicen que medían entre 2,70 m y 2,90 m, casi 3 metros, ¿no? Pero he visto fotos que publican en el internet. Hay que tener mucho cuidado cuando uno busca imágenes o información en internet, encuentra cosas que no están pues verificadas científicamente, no son muy confiables, ¿no? No he querido poner algunas cosas que encontré, pero que se ve que es una persona que tiene, por lo menos tiene unos 5 o 6 metros de tamaño, ¿no? Y se ve ahí que han desenterrado y se ve un esqueleto gigantesco. No pero sé, creo. científicamente no se ha encontrado, no hay vestigios, o sea, Sí, que se haya comprobado, ¿sí? sí hay Eso no hay. esqueletos, se han encontrado esqueletos de gente muy, muy grande. Sí, eso sí. Bueno. Voy a ver si les consigo alguna información seria sobre eso, ¿no? Porque hay mucha cosa fantasiosa. Gracias. Bueno, eh, hasta aquí llegamos, creo, porque El Hombre Azul tiene varios párrafos, es interesante y después vamos a hablar del índigo, ¿no? Este numeral es bien largo y el último no tanto, pero creo que ahí lo dejamos por ahora, estamos sobre la hora y lo analizaremos en profundidad el próximo miércoles, Dios mediante. Bueno, a todos ustedes les agradezco por presentarse y participar en las lecturas. Les agradezco también a los que nos ven en el canal de internet. Y bueno, espero que haya sido interesante. ¿Mm? Como siempre, cada documento de Urantia es fascinante. Hay mucho que comentar, mucho que hablar. Yo les doy modestamente mis impresiones, mis interpretaciones para compartirlas con ustedes y conversarlas. ¿No? Y gracias también por los comentarios y preguntas que han hecho. A todos Muchas ustedes les gracias. deseo un bendecido fin de semana. Lo mismo. Gracias Bye. igualmente. Muchas Les bendiciones para bendiga a todos. todas y Bye. todos. Chao amigos. Adiós. Bye. Feliz